Muy buenos días, audiencia. Bienvenidos a este espacio en este momento sobre este maravilloso tema que nos va a estar ocupando durante todo este día, toda esta mañana, perdón, que hemos titulado Iglesia y Familia, es la cosmovisión de una sociedad globalizada. Para Family Life América Latina, para el Movimiento Global de Iglesias y para GACS, es un privilegio y un verdadero honor poder contar con cada uno de ustedes, con su presencia en este tiempo, en este evento de tanta importancia para conocer este tema. Nos alegra montones el poder contar con la presencia de ustedes, el que puntualmente hayan accedido a este webinar y poder de verdad estar compartiendo durante estas 2 horas este espacio que es de mucha bendición para toda esta audiencia. Sí, nos alegramos muchísimo hoy en la celebración del Día Internacional de la Familia poder compartir un tema de tan gran importancia y con Juan Varela, que es experto en todos estos temas de familia. Queremos enriquecernos, crecer y aprender mucho más sobre la importancia de la familia y en los tiempos que estamos. Así es. Primeramente queremos agradecer a todas las organizaciones que están patrocinando este evento, un evento que ha sido, pensamos nosotros y tenemos conciencia en nuestro espíritu de que nace en el corazón de Dios, pero ha sido posible gracias a la realización y el patrocinio de organizaciones a las cuales estamos vinculados y que queremos en esta hora pues darles nuestro agradecimiento e igualmente darles un espacio para que ellos puedan saludar a esta audiencia. Y empezamos con nuestra organización Family Life o Vida en Familia. Es una organización a la cual pertenecemos desde hace más de 10 años y queremos invitar a nuestro amigo y líder, don Armando Tamayo, desde la ciudad de Quito, Ecuador, que nos haga una pequeña presentación sobre lo que es Family Life y nos dé un saludo también en esta oportunidad. Armando, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes por toda Latinoamérica. Buenos días, qué lindo el poder compartir este tiempo, que sea realmente una bendición porque creemos que todo esto es planificado por el Señor. Así es que sean bienvenidos a este hermoso tiempo. Family Life es un movimiento en toda Latinoamérica que busca 2 cosas específicas: aportar principios eternos de la palabra de Dios en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde tenemos una pareja constituida, pero también queremos hacerlo un hogar a la vez. Caminamos con hogares, a través de constructores del hogar. Nosotros queremos llegar a todas las familias. No queremos eventos grandes, queremos eventos que nos lleven a conectarnos con un hogar y en este hogar aportar los principios que marcan la diferencia. Un hogar transformado es un hogar que transforma. Por eso Family Life en toda Latinoamérica lo que busca es ayudar con materiales, con conceptos transferibles que produzcan el cumplimiento de la Gran Comisión. Nuestro llamado es el mismo que ustedes lo tienen, el cumplimiento de la Gran Comisión, de ir y llegar a cada familia y compartir la palabra de Dios, y que esta familia, al ser transformada por el Señor, llegue a ser un instrumento de bendición en los hogares de Latinoamérica. Estamos para servirles, para compartir todos los recursos que Dios nos ha dado, seminarios, eventos y recursos para fortalecer los hogares. También tenemos recursos para los padres, tenemos recursos para las mujeres, tenemos recursos para los varones, recursos que lo que buscan es que seamos transferibles, de bendecir a otras familias. Así que es un privilegio esta mañana estar juntos aprendiendo sobre la familia, tener una cosmovisión adecuada en un mundo globalizado. Queremos que disfrutemos de este tiempo de aprendizaje y que estemos dispuestos a recibir lo que Dios quiere para nuestro hogar primeramente y luego para ayudar a otros hogares. Muchas gracias, Orlando y Mercy. Gracias, Armando. Gracias, Mónica, de verdad, por liderarnos a través de todo este movimiento en América Latina. Y agradecemos mucho, de verdad, todos los espacios que se han estado abriendo a través de este movimiento que Family Life está haciendo a lo largo y ancho en nuestro continente. Si alguno de los participantes quisiera saber un poco más sobre Family Life, puede visitar nuestra página vidaenfamilia.org
Y ahí encontrará no solamente información, sino que encontrará también recursos, encontrará muchas otras cosas sobre las cuales ustedes pueden aprender de nuestra organización. Family Life es una organización adscrita a CRU como tal, y esto nos da a nosotros el poder saber que durante los más de 40 años que tenemos de estar con presencia en el mundo, y casi 29 años tenemos ya en América Latina, nos da a nosotros la alegría de poder estar compartiendo estos principios. Gracias, Armando. Gracias, Mónica, por estas palabras que nos han compartido. También dentro de nuestros patrocinadores tenemos el Movimiento Global de Iglesias y tenemos a GACS. Y tenemos con nosotros en esta mañana a los directores para América Latina de este movimiento. Ellos son nuestros amigos y hermanos Jorge Elías y Anabel Sánchez, a los cuales les damos la bienvenida en esta oportunidad con nuestro agradecimiento de estar no solamente aquí con nosotros, sino patrocinando este maravilloso evento que va a ser de bendición para la América Latina, es más, para Iberoamérica, porque sabemos que inclusive la península ibérica tenemos algunos que van a estar conectándose el día de hoy. Jorgito, un gustazo tenerte por acá. Dios te bendiga. Te dejo con unas palabras. Un saludo enorme a ti, Orlando y Mercy. Gracias por esta iniciativa para celebrar el Día Internacional de la Familia de una manera muy especial, siendo llevados a la luz de la palabra de Dios, a un entendimiento de lo que está pasando alrededor de todo el mundo y cómo podemos equiparnos de una mejor manera para poder mantenernos firmes en la misión de edificar familias saludables para la gloria del Señor. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana, en esta conferencia, de diferentes partes del continente. A nombre de quienes hacemos el Movimiento Global de Iglesias, un ministerio de CRU, estamos sirviendo en la plantación y multiplicación de iglesias, y no puede ser posible que dejemos de lado la familia en ese proceso. La iglesia es y seguirá siendo la principal estrategia de Dios para el cumplimiento de la gran comisión, y queremos tomar ese estandarte para posicionarnos adelante en la línea de batalla junto con ministerios y organizaciones que también sienten esa carga, esa pasión y ese compromiso por edificar la familia a través de todos los esfuerzos que sean posibles para ese propósito. También somos parte del movimiento de una alianza global para la plantación y multiplicación de iglesias, conocidas por sus siglas en inglés GACX, que está comprometida a la plantación de iglesias. Y en América Latina la plantación de iglesias no se da únicamente de la forma tradicional o que históricamente estamos acostumbrados. Hoy las familias son parte del proceso de plantación de iglesias, mucho más acentuado a raíz de la pandemia, que nos llevó a una cuarentena, que nos encerró en casa. Entonces las iglesias empezaron a multiplicarse y a iniciar nuevas iglesias en cada uno de los hogares. La familia fue el centro de la misión de Dios para este tiempo, y estamos convencidos de que Dios va a hacer y seguirá haciendo grandes cosas en medio nuestro. A GACS pertenecen y están aliadas un centenar de organizaciones a nivel mundial, y en América Latina un poco más de 40 organizaciones y ministerios que a través de sus recursos, herramientas, procesos de capacitación en diferentes campos, no solamente en la plantación de iglesia formal, sino con jóvenes, con niños, con la familia, con el evangelismo, con ministerios hacia profesionales, atletas, estudiantes que están comprometidos en plantar una iglesia por cada 1000 personas. Creo que Dios desea que en cada familia haya un altar de alabanza y de adoración al Señor. Y para nosotros es un privilegio unirnos con ustedes en esta mañana y con toda esta preciosa audiencia, preparando nuestro corazón para recibir el consejo de Dios a través de nuestro hermano y amigo Juan Varela, que nos honra con su visita a través de los medios digitales para compartir el mensaje de Dios en esta mañana a esta comunidad comprometida con la familia en América Latina y el Caribe. Así que estamos comprometidos en este propósito y creemos que este va a ser, ya es, un tiempo de especial bendición. Desde San José, Costa Rica, les enviamos un abrazo enorme, orando
que esto pueda después multiplicarse y envisionar y desafiar a más y más hombres y mujeres comprometidos con la misión de Dios, que entienden que parte de esa misión es la edificación de familias saludables. Que el Señor les bendiga. Disfrutemos de este tiempo. Gracias, Jorge. De verdad que tu liderazgo acá para América Latina y para nosotros, un privilegio tenerte en nuestro país. De hecho, permítanos presentarnos. Cometimos la omisión de no presentarnos. Somos Orlando y Merce Madrigal, directores de Family Life Costa Rica, y hoy transmitiendo desde nuestra capital, San José, Costa Rica. Es un gusto poder estar conectando a más de 120 conexiones, 120 familias que hoy están conectadas a lo largo y ancho de nuestro continente, y como les digo, con la certeza de que de la península ibérica también hay gente conectada con nosotros. Sí, gracias. Tenemos grandes promesas en la palabra del Señor y tengo dos versículos en nuestro corazón, y uno es que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esto es una promesa y esto lo estamos viendo en ese cumplimiento. Y la segunda promesa, que es base para nuestro trabajo, es que en Cristo Jesús todas las familias de la tierra serán bendecidas, serán benditas. Así es que lo que estamos recibiendo hoy está preparando nuestro corazón, dándonos un entendimiento de lo que estamos viviendo en estos tiempos, también basados en la palabra del Señor, y llevándonos a visionar realmente ese alcance para todas las familias que sean bendecidas en Cristo Jesús. Así es. Pues bien, vamos a ir dando ya pase al plato fuerte en este webinar. Nosotros estamos muy complacidos. Ustedes van a encontrar, bueno, vamos a tener nuestra exposición con nuestro conferencista Juan, al cual voy a presentar en unos pocos segundos, pero durante el tiempo de exposición que Juan va a estar compartiendo con nosotros este maravilloso tema, usted va a poder compartir, sea vía chat interno, o sea a través del botoncito en la parte inferior de sus pantallas, que dice preguntas y respuestas. Ustedes van a poder dejar sus preguntas. Queremos al final dejar un tiempo, unos minutos, para que sus consultas puedan ser transmitidas a Juan, y esto nos da a nosotros una retroalimentación valiosa, porque sabemos que Juan es muy claro a la hora de exponer este tema, pero montones de veces nosotros podemos no solamente hacer un aporte, sino también evacuar nuestras consultas, nuestras dudas, ubicándolos dentro de los contextos de cada una de las ciudades donde estamos nosotros habitando. Así que gracias al Señor por ustedes, gracias por estar acá, y vamos al plato fuerte. Quiero presentarles en esta mañana a nuestro amigo, nuestro mentor a distancia también, el hermano Juan Varela, que junto con su esposa María del Mar han estado al lado nuestro por muchos años ya, más o menos ahora unos 8 o 9 años que conocimos a Juan y tuvimos el privilegio de compartir, lo hemos tenido con nosotros acá en Costa Rica, y a la distancia pues también formándonos en su instituto, pues durante algún tiempo hemos estado al lado de él. Juan Varela es teólogo, es experto en atención y orientación familiar, es consejero y director del Instituto de Formación de la Familia en España. Desde el 2019, junto con la Alianza Evangélica de España, Juan organizó o ayudó a organizar un evento que se llama una consulta sobre iglesia y familia. Cuando nosotros tuvimos acceso a ese material hace unos meses atrás, esto fue para nosotros de verdad revelador, y quisimos de alguna manera traer esto a nuestro entorno latinoamericano para que muchas otras organizaciones, liderazgo en América Latina también pudiéramos nosotros estar empapados de todo este entorno. Por tal motivo, le extendimos la invitación a Juan y él muy generosamente ha accedido a tener con nosotros. Y yo sé que, Juan, al final pues, te voy a dar un espacio para que puedas presentar también tu instituto y puedas hablarnos acerca de toda la currícula y los cursos que en estos momentos están. Sin más, mi amigo Juan, estamos contigo y queremos darte este tiempo, un tiempo amplio para que toda esta audiencia que está anhelando conocer este tema, pues pueda tenerte acá. Juan, gracias de verdad por estar con nosotros. Un gusto tenerte en esta oportunidad. El tiempo es tuyo y la audiencia estamos para escucharte. Muy bien, queridos Orlando y Merce. Un gustazo compartir este tiempo
con vosotros. Y bueno, solo, perdón, solo desmentir algo que por ahí se ha mencionado. Yo no soy experto en temas de familia, si no pregúntenle a mi esposa. Yo sé algunas cosas y creo que tengo el llamado por parte del Señor de compartir acerca de esas cosas que sé. Pero pecaría yo de orgulloso si pretendiera erigirme como experto en un tema tan absolutamente profundo y trascendental como es la familia, ¿no? Y más en estos tiempos complicados que corren. Yo me alegro de la organización de este evento porque evidentemente el Día Internacional de la Familia, que al menos en España pasa sin pena ni gloria, no debería de ser un día cualquiera. Hay otros días de muchas otras cosas, algunas bastante perniciosas, por cierto, donde es un día donde los gobiernos, sobre todo los gobiernos plegados a los dictados de la ideología de género, pues se encargan de hacer sus festividades y demás, ¿no? Y este día, el Día Internacional de la Familia, no debería de pasar sin pena ni gloria por una razón fundamental, porque es el día de todo el mundo. No hay ni una sola persona en el planeta Tierra que no venga o pertenezca a un sistema familiar, ¿no? Por tanto, el Día de la Familia es el día de todos y debería de celebrarse como tal. Cuando ya por el año 1993 la ONU declara el Día Internacional de la Familia, yo creo que lo hizo por una formalidad, aunque evidentemente sabían y saben muy bien que la familia es la célula básica de la sociedad, pero lamentablemente la propia ONU ha tergiversado y ha cambiado muchos de los conceptos que pertenecen a la familia desde su creación y que pertenecen al orden natural, ¿no? Nosotros hablamos, nos gusta hablar siempre no de la familia mal llamada tradicional, eso siempre tiene un tinte negativo, sino que nos gusta hablar de la familia natural, aquella que aún trascendiendo los términos bíblicos es el modelo, la familia natural, el modelo mayoritaria y abrumadoramente mayor en cualquier civilización y en cualquier cultura de la tierra, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la familia, hablamos de palabras mayores. Ahí en el chat acabo de ver que se ha conectado mi buen amigo Víctor Mirón, al cual Orlando también le ha dado un saludo. Parte de lo que yo les voy a compartir, o la pasión por todo lo que yo les voy a compartir, nos viene de Víctor y de Sesca, Víctor Mirón y Sesca Planagumá, fundadores, presidentes de la organización de Familia Familia, el Family Life español, desde hace ya, pues, no sé, prácticamente 30 años, ¿no? De la mano de ellos aprendimos muchos de los conceptos que nos inspiraron para seguir adelante en este tema, ¿no? De manera que, mi querido Víctor, un saludito muy, muy fuerte. Tú y yo estamos cerquita, apenas a 1000 kilómetros, ¿eh? Yo en Sevilla y tú en Barcelona, pero la mayoría de nuestra audiencia está como mínimo a 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, esa es una de las ventajas de la globalización, que tiene algunas ventajas, ¿eh? Evidentemente no todo es malo. Voy a compartirles pantalla para que podamos entrar a trabajar todo lo que yo hoy les quiero comentar. Ahí tenemos Iglesia y Familia, cosmovisión de una sociedad globalizada, ¿no? Y queremos hablar efectivamente de iglesia y de familia porque muy probablemente sean las dos únicas instituciones capaces de dar la alternativa hoy en día con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso, vaya, ahora esto no me quiere avanzar. Un segundito, que me parece que tengo que dejar de compartir y comenzar de nuevo. Sí, les comparto de nuevo. Ahora, bien, tenemos que hablar del nuevo milenio y de la aldea global por una razón muy simple. Acabamos de inaugurar
el 2021 y con el 2021 estamos inaugurando la segunda generación del nuevo milenio. Bueno, tradicionalmente las generaciones se contaban más o menos cada 40 años, pero la aceleración social es tan rápida en los cambios que esas generaciones que antes se contaban cada 40 años, ahora se cuentan cada 20 años, ¿no? Los cambios van demasiado rápido, vertiginosamente avanzando en cualquier concepto social, ¿no? Entonces, lo que sucedía hace 20 años, hoy ya es prehistoria. Mi hijo va a cumplir ahora 26 años, él ya pertenece a otra generación, ¿no? Entonces, el nuevo milenio vino inaugurado por lo que algunos hemos denominado un cierto ambiente de incertidumbre o un claro espíritu de temor. Todos recordamos evidentemente la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas con el inicio del nuevo milenio y por lo tanto de la primera generación del nuevo milenio supuso, yo diría, un antes y un después en el escenario mundial. La globalización, tan aclamada en otros aspectos, vino a serlo también en los conceptos del terrorismo globalizado. Ya el terrorismo no se focalizaba en los puntos calientes del globo, sino que el mismo corazón de la primera democracia del mundo, Estados Unidos, sufría el ataque más severo que nunca sufrió. Ahí comenzó esa globalización del terror y esa aldea global donde de pronto ese espíritu de temor que venimos diciendo vino a permear un poco, al menos todo el mundo occidental, ¿no? Uno podía mirar vídeos en YouTube donde esta gente del Estado Islámico literalmente decapitaba en vivo y en directo a personas cristianas, muchas de ellas, y eso fue tremendo. Ese mismo ambiente de incertidumbre, ese mismo espíritu de temor se produjo efectivamente con el establecimiento de lo que en España llamábamos el ISIS, el Estado Islámico, que vino a institucionalizar la cultura del terror y que gracias a la coalición internacional se logró abortar, ¿no? Ese ambiente y ese espíritu de temor y de incertidumbre, por lo tanto, continuaron impregnando, ¿no? La vida social de todo el mundo y particularmente de Occidente. Después, la llegada de la ideología de género como doctrina totalitaria de corte transversal vino en Occidente, porque en Oriente, debido a las culturas mucho más cerradas a su propia cultura y debido también a las raíces mucho más conservadoras que la cultura oriental tiene, la ideología de género no ha conseguido penetrar como lo ha hecho en Occidente y como empezó haciéndolo hace ya más de 15 años en Europa y particularmente en España, donde lamentablemente ostentamos algunos tristes récords en España, ¿no? España es el segundo país del mundo en consumo de pornografía. España es el primer país del mundo en prostitución y trata de blancas, de Europa al menos, no, o del mundo, ya no estoy seguro, por ahí se barajan los términos, ¿no? Y lamentablemente España, lamentablemente, es así lo denomina, el laboratorio LGTBI del mundo, ¿no? Todo lo que se cuece a nivel de novedad en cuanto a la locura de la ideología de género se implanta en España y de ahí se exporta a cualquier lugar, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese mismo espíritu de temor, o al menos ambiente de incertidumbre, vino a implantarse ya en toda Latinoamérica, porque esto es un tsunami, ya se está implantando en todos los gobiernos, ¿no? Además viene precedido con medidas coercitivas, donde de pronto algún país de Latinoamérica, si necesita algún tipo de subvención del Fondo Monetario Internacional o de la ONU, pues la va a recibir con la condición de que las doctrinas de la
impositiva ideología de género se implanten en sus países, ¿no? Entonces esto es lo que nos está ocurriendo literalmente en los primeros 20 años del nuevo milenio, ¿no? De hecho, dicen por ahí que en estos primeros 20 años hemos tenido más cambios y más radicales que en todo el siglo pasado, ¿no? Y finalmente, la famosa COVID-19, la pandemia global, vino a ser la guinda que acabó de afirmar las bases de ese ambiente de incertidumbre y de ese espíritu de temor. Todavía seguimos con la pandemia, nos va a acompañar probablemente ya durante toda la vida, se supone que normalizaremos y lograremos combatir, como se consiguió con la gripe y otras pandemias, todo esto, pero evidentemente son años complicados y sobre todo en lo que afecta a la economía, ¿no? Los gobiernos evidentemente ya empiezan a hablar de que estamos bajo una economía de posguerra. Por eso se habla de generación bisagra. El año 2020 cierra lo que se llama generación bisagra. Esto quiere decir que la primera generación se cierra y se abre la nueva generación, que es la que acabamos de estrenar en 2021, ¿no? La institucionalización de ese nuevo orden mundial y de esa segunda generación del nuevo milenio que se nos presenta bastante incierta. Todo esto, o frente a todo esto, asistimos a la auténtica caída de la cultura judeocristiana en todo Occidente y particularmente en Europa, donde el secularismo feroz avanza a un ritmo imparable. Europa, Alemania, más concretamente los países del norte, que son los que adoptaron la cultura protestante, son los que primero han sufrido el embate de toda esta ideología que se ha extendido por toda Europa y con España probablemente con uno de los países más avanzados en legislación LGTBI. La cultura judeocristiana se extingue a marchas forzadas. Estamos destruyendo las bases de nuestra civilización. La vieja Europa, locomotora en todo lo que tuvo que ver con la expansión del protestantismo, mayormente a través de Estados Unidos. No en vano Estados Unidos todavía sigue siendo primera democracia del mundo, primera potencia mundial. No en vano Alemania, cuna de la reforma protestante, fue hasta hace bien pocos años segunda potencia económica mundial, porque cuando la ética de la Biblia se traspasa a la vida civil, eso se traduce en ganancia, se traduce en prosperidad, ¿no? Entonces, la ética de la verdad, que llamamos, ¿no? Se traduce en riqueza siempre y en todos los casos. Lamentablemente, la ideología de género ha minado las bases de la democracia. En Occidente no hay ni un solo país que tenga una democracia plena. En todos, absolutamente todos los países de Europa y todos los países de Latinoamérica y por supuesto Norteamérica y por supuesto Canadá, ya no hay democracia plena. Desde el mismo momento en que las verdades son recortadas, el derecho de opinión está vetado conforme a dictados de los gobiernos vendidos a la ideología de género, ¿no? Desde el momento en el que uno no puede decir lo que piensa, desde ese momento se están minando dos de los grandes pilares de toda democracia: libertad de expresión, ¿verdad? Y libertad de conciencia. Entonces ya no tenemos democracia. Ustedes saben que la palabra democracia viene del griego demos, pueblo, y cracia, gobierno, es decir, el gobierno del pueblo. Lamentablemente, ahora tendríamos que hablar de oclocracia, ese término que ustedes tienen ahí. Este es un término acuñado por Polibio, un filósofo griego de algunos cientos de años antes de Cristo, que acuñó el término que lamentablemente hoy está de moda. Viene de oclos, muchedumbre, y cracia, gobierno. Y se refiere al gobierno de la muchedumbre, al gobierno de la masa no pensante, manipulable y maleable en manos de cualquier gobierno, ¿no? Por lo tanto, la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de la masa no pensante a la que se puede manipular. Y lamentablemente a la democracia también le han quitado la D
y ahora estaríamos en la época de la emocracia, donde las emociones gobiernan y donde los sentimientos se anteponen a principios, valores, normas y éticas. Hoy lo importante no es defender tus valores, sino defender lo que tú crees, lo que tú piensas, pero sobre todo defender cómo te sientes. Hoy vivimos en la cultura del victimismo exagerado. Hay una pandemia de victimismo, todo el mundo se siente víctima ya, uno no puede decir cualquier cosa porque alguien se va a sentir ofendido, la cultura de la ofendiditis, ¿no? Donde realmente todo es el gobierno de las emociones y parece que las emociones justifican casi que cualquier acción, ¿no? Ah, es que me siento ofendido, ah, es que yo siento esto, yo siento lo otro, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Lamentable, cuando la emoción sustituye a la razón, cabe cualquier cosa, como ya estamos viendo, ¿eh? Lamentablemente, ahora asistimos con esta aceleración de vértigo en los cambios sociales y esta cultura de todo tan rápido, a lo que se llama una visión cortoplacista. No hay una visión a largo plazo, todo se quiere ya. Nadie quiere pagar el proceso de lo que cuesta conseguir las cosas. Compre hoy y empiece a pagar el mes que viene. Cuando yo era jovencito, teníamos unas huchas, alcancías, le dicen por allá por Latinoamérica, ¿verdad? Donde si uno quería, aspiraba a comprar determinado juguete o cualquier cosa, pues bueno, uno iba ahorrando, ¿verdad? Iba ahorrando y pasaba el proceso. Además era un proceso ilusionante porque uno iba ahorrando, iba viendo que iba consiguiendo poquito a poco el dinero necesario para acabar comprando aquel deseo del corazón tan anhelado, ¿no? Entonces ya no existe esa visión de ahorro, ¿no? De pasar los procesos lógicos de lo que cuesta conseguir las cosas. Esa visión del démelo ya y ahora. Cortoplacista choca frontalmente con lo que siempre se llamó la visión catedral. Este término lo acuña un filósofo canadiense que habla de la visión catedral, aquella que tuvieron nuestros antepasados. Por ejemplo, la Catedral de Westminster en Inglaterra tardó 800 años en construirse en diferentes periodos, ¿no? Igual la Basílica de San Pedro, bueno, la Sagrada Familia de Gaudí todavía sigue en obras, ¿no? Entonces, antes había una visión catedral. Uno comenzaba una obra y probablemente ni sus hijos ni sus nietos la verían terminada, pero todos participaban de esa obra, ¿no? Era una visión a largo plazo, la visión catedral, que choca frontalmente con esa visión cortoplacista. Esto se está enmendando un poquitito porque la pandemia está trayendo una concienciación a nivel global de la necesidad también de cuidarse, de ser personas saludables en la alimentación, de cuidar un poquitito más el medio ambiente y demás, ¿no? Pero lamentablemente esto es lo que nos está trayendo el nuevo milenio y lo que nos está trayendo la aldea global. Por supuesto, todo esto tiene mucho que ver, o el sustrato donde se maneja todo esto tiene que ver con la era de la modernidad líquida, ¿no? Ustedes ya saben que la posmodernidad terminó allá por los años 90 y empezó a hablarse de la modernidad líquida, un término acuñado por un filósofo llamado Zygmunt Bauman, fallecido hace apenas 3 o 4 años, que lo clavó cuando hablaba de la modernidad líquida. Recuerden que el líquido o un líquido tiene la capacidad de amoldarse a cualquier tipo de recipiente, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una época donde, como no hay una ética normativa, como hemos roto la baraja de una ética normativa, entonces todo vale, todo cabe, pues asistimos a una época de la modernidad líquida, donde todo fluye a tenor de las mareas filosóficas de turno, ¿no? Es decir, la modernidad líquida concibe la vida sin certezas, sin absolutos, bajo esa famosa trilogía del hedonismo, el relativismo y la ausencia de valores normativos, ¿no? Se trata de una nueva construcción de la identidad. Todo es subjetivo, todo es circunstancial. El concepto de género se diluye en múltiples formas de entender la orientación sexual y todo el asunto, ¿no? La modernidad líquida, por tanto, asume el sexo instintivo y hedonista sin ningún tipo de restricción. Es decir, se trata de llegar a una situación sin sexos prefijados de antemano, donde todo fluye. Género fluido y sexo líquido. Claro, entonces al no existir esas anclas morales ni esos límites éticos, todo fluye, como decimos, y entonces cada uno hace lo que bien le parece.
cómo esto nos retrotrae, ¿no?, a esa época del libro de los jueces, donde justamente, como no había rey en Israel, no había gobierno ni autoridad, pues entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto evidentemente tiene unas consecuencias dramáticas en el entorno familiar, porque si diluimos los conceptos de género, si abrimos la puerta a otras formas de entender el matrimonio y la familia natural, pues entonces abrimos la puerta al caos de la familia y por tanto al caos de la civilización. No olvidando que el fundamento básico para que cualquier civilización se mantenga en pie es la familia, y no olvidando que los hijos, que solo se pueden tener entre un hombre y entre una mujer, porque de pronto salió una noticia hace poquito donde, bueno, pues un hombre había dado a luz. No era un hombre, era una mujer transexual que se había hormonado y todo el asunto. Por fuera parece una mujer, pero su ADN es de varón. Como decía un amigo mío, se puede cambiar el pene, pero no se puede cambiar el ADN, ¿verdad? Lo cromosómico, lo biológico, ¿no? No, quien dio a luz no fue un hombre, fue una mujer disfrazada de hombre, ¿no? Entonces, la familia sigue siendo absolutamente vital, y los hijos siguen siendo absolutamente vitales para garantizar el reemplazo generacional de las civilizaciones, ¿no? Y lamentablemente también hoy estamos en el mundo denominado del entorno VUCA. Eso responde a las iniciales de un mundo volátil, incierto, uncertain en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es un término que se acuñó allá finalizando los años 90, lo acuña el ejército norteamericano para hablar cómo después de la Guerra Fría, donde estaban muy polarizados Estados Unidos y Rusia, de pronto empieza a haber esa globalización, ¿no? Los atentados de Nueva York, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y su implantación a un nivel impresionante en los últimos años, ¿no? Y entonces acuñaron el término volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso ha pasado a la sociología, al campo de la sociología. Y entonces hoy se habla de que vivimos en una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua. Y todo esto lo acaba de refrendar la pandemia que estamos sufriendo, porque efectivamente hoy más que nunca vemos la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en lo que se ha convertido la sociedad y el mundo en el que vivimos, ¿no? Ese cuadro que ustedes tienen allá abajo es una pintura pintada hace muchos años por un pintor muy famoso llamado Edvard Munch. Ese cuadro refleja a la perfección el concepto que un etnógrafo francés denominó espacio liminal. Estamos en un espacio, acabamos de pasar un espacio liminal, cerrando la primera generación del nuevo milenio y abriendo la segunda generación. Acabamos de pasar el umbral que cerraba cerraba lo que fue la revolución industrial, que nace allá por los albores del siglo XVIII y que finalizó el año pasado. Ya no hay más cultura de revolución industrial, ¿no? Ahora estamos en la nueva era digital, en ese espacio, en ese umbral de transición, ¿no? Y el cuadro refleja muy bien, porque el cuadro es un lugar de transición. Ahí se ve a un hombre agarrándose las manos a la cabeza y está en un puente, por lo tanto en un punto de transición. Está dejando algo, pero todavía no ha llegado a su destino. Y nosotros estamos entrando en un destino incierto, complejo, volátil y ambiguo. Estamos en el umbral de la nueva era digital. Y lamentablemente, la influencia cultural del cristianismo se está extinguiendo. Hablamos de la influencia cultural, ¿eh? Otra cosa es que de pronto esta sea una época propicia para la propagación del evangelio como nunca antes, que lo va a ser, ¿no? Pero esa influencia cultural, esas bases y esas raíces religioso-culturales, que también son buenas, evidentemente, porque nacen de una ética que nace a su vez de la palabra de Dios,
Eso se está desmoronando a marchas forzadas, ¿no? Alentado evidentemente por los vientos de las nuevas doctrinas de la ideología de género, que lo que quieren es romper todo vestigio cultural del cristianismo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Pero Europa, muchos hablan de que Europa es ya un continente fallido, ¿no? Europa se desmorona por todos los lados, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas de la apertura sin restricciones a la inmigración o a la mal llamada migración masiva de cualquier parte del mundo, eso va a traer consecuencias nefastas para Europa, ¿no? Nosotros tenemos que acoger a cualquier persona que venga a nuestros países de origen y lo tenemos que acoger con todo el gusto del mundo, siempre y cuando no venga a imponer su cultura, sino a adaptarse a aquella a la que llega en el país en el que llega, ¿no? Y este es el gran problema, que no está siendo así, sobre todo por culturas, muchísimas de ellas de corte musulmán radical, enfatizo, radical, que pretenden llegar a Europa y pretenden y están consiguiendo imponer su propia cultura. Y eso evidentemente va a tener también consecuencias nefastas. La vieja Europa se desmorona. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿quién va a recoger los escombros? ¿Quién va a recoger los escombros de esa Europa que literalmente se nos está desmoronando? Y además como decimos, se nos está desmoronando a marchas forzadas. Hay un proverbio por ahí, un proverbio que dice, a ver si lo recuerdo, sí, dice: la última hora antes del amanecer es la hora más oscura. Ese proverbio se aplica 100% a los procesos que estamos viviendo en esta segunda generación del nuevo milenio, ya dentro de la era digital, ¿no? Se adapta muy bien a estos tiempos, porque estamos en la última hora de la historia. Y la última hora antes del amanecer a nivel biológico es la más oscura. La última hora antes del amanecer aplicado a la sociedad también es la más oscura. Eso tiene una lectura un poco inquietante, pero tiene una lectura muy positiva. Estamos en la última hora. Estamos escribiendo literalmente el último capítulo de la historia de la humanidad. Literalmente. Y es una hora oscura. Lo bueno es que es la hora que precede al amanecer, a la venida del Señor y a la esperanza. Por lo tanto, también es la hora de la Iglesia, ¿no? Por eso familia y Iglesia frente a una sociedad globalizada, porque probablemente son las dos únicas instituciones con capacidad de alternativa para traer esperanza a un mundo que agoniza, ¿no? Pero también es una época propicia, sin duda, para el avance del Evangelio. Es una época propicia. Dante Gebel dice, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Y tiene bastante razón. Nadie es ateo bajo fuego enemigo, ¿no? Cuando de pronto a nivel horizontal uno ya no puede basar su esperanza ni en la economía, ni en el progreso, ni en los gobiernos, pues de pronto tiene tendencia a hacer la mirada vertical. Porque quién sabe si realmente Dios existe. Vamos a clamar por si acaso, ¿no? Entonces, estamos entrando en un tiempo propicio para que el Evangelio también sea predicado hasta lo último de la tierra, que es, por cierto, una de las últimas señales que deben de cumplirse y que van a garantizar la segunda venida del Señor, ¿no? Ahí está la familia y la Iglesia, refugio de esperanza en tiempos de pandemia. Ahí está la Biblia, ahí está la bola del mundo, y abajo está la bola del mundo y la Biblia en las manos, ¿no? Es decir, como ese refugio, ¿no? Y esto es interesante porque en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pasajero, donde todo es vaho, donde todo es frágil, donde pocas cosas tienen carácter eterno, todo es transitorio, en medio de todo eso, la palabra de Dios no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno. Simple y llanamente la Biblia, la palabra de Dios, es un libro eterno.
y las verdades en ella contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas, tergiversadas o falseadas conforme a las culturas o ideologías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La familia y la iglesia, refugio de esperanza. Por eso hablamos en estos mares tan embravecidos, ¿no?, de las anclas de nuestra estabilidad. Las anclas de nuestra estabilidad son la verdad y la esperanza. En estos mares embravecidos, esas son probablemente las anclas a las que nos tenemos que afirmar en esta sociedad tan compleja y en esta sociedad tan complicada. Esas dos anclas, la verdad y la esperanza, solo las puede aportar dos instituciones que también tienen carácter eterno, por lo menos la familia hasta que el Señor venga, ¿no?, y este mundo deje de serlo como tal, que son la familia y la iglesia. Y la iglesia también, porque el final de nuestra historia es que un día más tarde o más temprano, Maranata, el Señor va a venir a por nosotros, su iglesia, para participar eternamente de las bodas del Cordero, ¿verdad? Gálatas 4 habla del cumplimiento del tiempo. Es un versículo interesante porque dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, pues ¿qué señales se dieron? ¿Cuál fue el cumplimiento del tiempo en los tiempos de la primera venida de nuestro Señor? Bueno, pues Dios utilizó, como utilizó las circunstancias puntuales, algunas aparentemente muy adversas, para servirse de eso y provocar el tiempo apropiado para la primera venida de nuestro Señor. En los tiempos de la dominación romana, tiempos, por cierto, de mucha persecución para el cristianismo, tiempos muy complicados, Dios utilizó precisamente la infraestructura que había creado el Imperio Romano para que el Evangelio se desparramara sin precedentes en aquellos tiempos, ¿no? Es decir, los romanos, al conseguir la famosa Pax Romana, ellos creyeron que habían conquistado todo el imperio, toda la tierra, todo el mundo. No sabían que todavía estaba Norteamérica, en cono norte y cono sur, por allá, y entonces se pensaban que en una de sus provincias subyugadas, Hispania, la parte más alejada, ahí le pusieron el nombre de Finisterre, ahí en La Coruña, pensando que ya después de ese cabo no había más tierra, no había más mundo, ¿no? Y por eso al mar que circunvala la cuenca del Mediterráneo le pusieron precisamente Mediterráneo en medio de la tierra, ¿no? Qué equivocados estaban. Ellos consiguieron esa Pax Romana porque hicieron una red viaria de comunicaciones sin precedentes en la historia. Toda Europa está llena de calzadas, de puentes que aún hoy en día permanecen en pie y de vías romanas, que permitían el rápido acceso de una ciudad a otra como nunca había ocurrido, ¿no? El Imperio Romano también permitió la construcción de puertos por todo el Mediterráneo que lograban conectar distintas ciudades en poco tiempo a través de esos puertos de navegación comercial. Los romanos también instituyeron el latín como lengua oficial de todo el imperio, de tal manera que uno podía comunicarse en latín en cualquier parte del imperio. Y muchas otras cosas que el Imperio Romano trajo y que Dios utilizó para venido el cumplimiento del tiempo, porque el apóstol Pablo fue quien más aprovechó las calzadas romanas, los viajes en barco por los distintos países, quien aprovechó la cultura romana, quien apeló a César como ciudadano romano bajo el derecho romano, ¿verdad? Por eso es interesante comprobar cómo hoy sí estamos también en los últimos tiempos. Claro, uno podría argumentar y decir, bueno, pero es que también los apóstoles decían que estaban en los últimos tiempos. Y es que es verdad, los apóstoles estaban en los últimos tiempos. Ellos comenzaron o inauguraron el último tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque allá en el libro de Hechos, cuando la iglesia nace, ahí comienza la cuenta atrás de los últimos tiempos. La iglesia nace con una encomienda muy clara, nacida de la Gran Comisión, donde dice que el Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, Hechos 1:8, que es el versículo central de los Hechos, dice, y recibiréis poder cuando me hayáis
sido testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Por lo tanto, cuando nace la iglesia, comienza la cuenta atrás de los últimos tiempos, porque ahí es donde comienza el evangelio a ser predicado por todo el mundo. Y ahora también estamos en los últimos tiempos, pero si bien los apóstoles comenzaron a escribir el primer capítulo de los últimos tiempos, nosotros estamos comenzando a escribir el último capítulo de los últimos tiempos. Hoy en día, la globalización, perdón, la globalización permite que una noticia en cuestión de nanosegundos pueda ser difundida a través del mundo. Ustedes saben que el tiempo en la Edad Media se medía cada hora. Cada hora. Allá por el siglo XVIII comenzó a medirse el tiempo, también añadiéndole el minutero. Allá por el siglo XIX se le añadió el segundero, ¿verdad? Y hoy en día se habla de nanosegundos, información recibida en cualquier parte del mundo en nanosegundos. Y evidentemente tenemos que saber aprovechar no las antiguas calzadas o redes viarias romanas, sino las nuevas y veloces redes que nos da la información digital y la globalización de todo lo que es Internet y demás, ¿no? Tenemos que saber aprovechar, como decimos ahí, de las redes, a las modernas redes sociales, ¿no? Por eso también hablamos de que tenemos que ser atalayas y agricultores de nuestro tiempo. Atalayas en el sentido, todos conocemos muy bien el versículo ahí de Segunda de Crónicas 12, donde David se rodeó, entre otros, de la tribu de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos y que por ser entendidos en los tiempos sabían lo que había que decir a Israel. Salmo 11, creo que es en su verso 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos de la cultura judío-cristiana están siendo minados y destruidos, ¿no? ¿Qué ha de hacer el justo? Pues tendrá que posicionarse siendo en primer lugar atalaya, el que sobrevé, el que es capaz de mirar lo que le viene, el que entiende el signo de los tiempos. Por ejemplo, Karl Barth, uno de los grandes teólogos que ha dado Europa, Karl Barth decía que para preparar un buen sermón había que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y es verdad. Hoy sería la Biblia en una mano y las redes sociales en la otra. Tenemos que ser analistas de nuestros tiempos y saber analizar los tiempos complicados que vienen, ¿no? También John Stott, otro de los grandes, John Stott habla de la doble escucha. Como el cristiano tiene que tener una doble escucha. Con un lado tiene que escuchar la Biblia, la palabra de Dios, pero por otro lado tiene que escuchar los signos cambiantes de los tiempos, ¿no? Y tendremos que aprender a manejarnos entre ser atalayas y agricultores, porque el agricultor es el que siembra la buena semilla, ¿no? Y en este campo yermo y estéril en el que se ha convertido el mundo actual, nosotros, los cristianos, somos los únicos que tenemos la semilla que puede hacer germinar paz y esperanza. Recuerden, las anclas de la estabilidad de toda sociedad. Paz y esperanza, pero no paz como la da el mundo, ¿verdad? Paz de la verdadera, de la real, de la que cambia y transforma el corazón. Por eso tenemos que ser atalayas. Y por eso tenemos que aprender a ser también agricultores de nuestro tiempo, trayendo verdad y esperanza. Verdad, además, en un mundo donde la infodemia, donde la posverdad, la cultura de la mentira, por lo tanto, está institucionalizada. Tenemos que aprender a traer la verdad y tenemos que aprender a traer también la esperanza, ¿no? En un mundo tan oscuro, donde la ética está tan depravada, nosotros tenemos que ser íntegros y tenemos que ser personas limpias, tenemos que ser personas que frente a tanta suciedad en todos los ámbitos traigamos esa limpieza, ¿no? Seamos columna y baluarte de la verdad.
resulta que, sobre todo en el norte de Europa, los países con mayor tradición protestante, los jueces, es decir, los magistrados, cuando hacen actos con una cierta trascendencia, actos solemnes, se colocan sobre la toga una piel de armiño que se llama la esclavina. El armiño es un animal que existe sobre todo en Europa y que tiene una particularidad. En invierno, para mimetizarse como una defensa contra sus posibles agresores, se vuelve blanco, pero de un blanco puro e inmaculado. El armiño tiene una piel muy apreciada. Por lo tanto, fíjese qué interesante, cuando un cazador quiere cazar un armiño, ¿qué hace? Va con los perros al campo, va de buena amanecida, cuando el armiño suele salir de su escondite, de su agujero, a buscar alimento, y el cazador primero va al agujerito del armiño y frente a la entrada coloca basura, suciedad, allí, frente a la entrada de la cueva del armiño. Y después suelta a los perros. Claro, el armiño, de la que siente el ladrido de los perros, corre a refugiarse en su guarida. Pero el armiño, cuando llega, ve su guarida llena de suciedad. ¿Y saben lo que hace el armiño? El armiño se niega a ensuciarse para refugiarse en la cueva. ¿Saben lo que hace? Se da la vuelta y se enfrenta a los perros hasta que muere, porque prefiere morir limpio a vivir sucio. Qué interesante lección de rectitud y de integridad que nos da el armiño. Por eso los magistrados, los jueces en el norte de Europa, llevan la esclavina, una piel de armiño que les recuerda la ética de la verdad, que les recuerda que son personas que tienen que mantener una integridad y que nos recuerda, o debería de recordarnos, que la vieja Europa fue fundada sobre esos principios de integridad, de verdad y de esperanza. Qué lejos, lamentablemente, han quedado todas esas bases que fundaron Europa y que fundaron Estados Unidos, ¿no? Por eso tenemos que ser atalayas y agricultores de nuestro tiempo. En estos año y pico que llevamos de pandemia, el libro más leído, claro, es el libro de los Salmos. La palabra más buscada, claro, es la palabra esperanza, porque las personas tienen necesidad de esperanza. El libro más leído es el libro de los Salmos, porque ahí está contenida cualquier emoción y cualquier situación, cualquier circunstancia a nivel emocional, cognitivo, sentimental, está contenida en alguno de los Salmos, ¿no? Entonces ahí de nuevo esa eternidad de la Biblia, ¿no? Frente a la transitoriedad de la vida. Nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad. ¿Cómo se parece este mundo que se nos deshace en las manos? ¿Cómo se nos parece a la sociedad de Eclesiastés, donde Salomón también habla de que él estaba en un mundo frágil, donde todo era vaho, donde todo era volátil, porque los tiempos se repiten, ¿no? Nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad, todo es vaho, todo es frágil y todo es volátil. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, ¿no? Esa es nuestra realidad. ¿Por qué es importante la familia? Bueno, pues por muchas cosas, ¿verdad? Cada uno de los que nos están escuchando podría perfectamente tener muchos argumentos para decir por qué es importante la familia. Se cuenta que durante el año pasado, en los tiempos de pandemia, como muchos papás tuvieron que asumir el teletrabajo desde sus propias casas, pues se cuenta de un papá que estaba trabajando al ordenador, a la computadora, y de pronto su niño, que no tenía colegio por todo este asunto, no paraba de molestarle y de querer jugar con su papi. Entonces el padre dice, pero ¿cómo voy a librarme del niño al menos por un par de horas y luego ya juego con él, ¿no? Entonces el padre se da cuenta de que hay una revista allí y al abrirla, el padre ve el mapa del mundo y dice, ya está, voy a recortar este mapa en 50 trocitos y se lo doy a mi hijo y le digo, mira hijo, eso es un puzzle, compónlo, arréglalo. Dice, y seguro que por lo menos un par de horas estará entretenido.
Y efectivamente el padre corta en 50 trocitos ese mapa del mundo y se lo da al niño. Para sorpresa del padre, apenas a los 20 minutos, el niño regresa con el mapa del mundo perfectamente pegadito y el padre dice: no me lo puedo creer, hijo, ¿cómo lo has logrado? Dice: bueno, papá, yo no sabía lo que tú estabas mirando, pero yo por detrás lo que veía era un papá, una mamá y sus hijos. Simplemente me dediqué a armar la familia y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Para arreglar esta sociedad hay que empezar por la familia, porque la familia, como diría Chesterton, es la última célula de resistencia contra la actual tiranía. Chesterton fue un profeta de sus tiempos. El hombre era filósofo, escritor, abogado, periodista, y fue precursor de los profetas en su tiempo, ¿no? Él hablaba de la familia en estos términos, ¿no? La última célula de resistencia. Chesterton también decía, y esto ya se ha cumplido también, Chesterton decía: pronto vamos a tener que defender que la hierba es de color verde, porque nos van a querer decir que es naranja o que es azul o que es roja. ¿Qué verdad tenía Chesterton, no? ¿Por qué es importante la familia? La familia, como decimos, claro, ha puesto de relieve, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la familia como refugio de esperanza. Salmo 68, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y todos los gobiernos del mundo han concluido y coincidido que el lugar más seguro en estos tiempos de pandemia ha sido y es la familia. La familia, refugio de esperanza, la familia como garante de las raíces de sociabilidad, de identidad, de pertenencia, de arraigo que todo ser humano necesita, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la familia, desbordamos con mucho los límites de lo que la palabra dice en cuanto a la misma, ¿no? No porque restemos autoridad a la palabra, sino porque precisamente a nivel mundial y trascendiendo cualquier cuestión religiosa, todas las civilizaciones han subsistido porque han aprendido el modelo natural que Dios estableció: hombre, mujer y familia extendida, ¿no? Entonces, todos pertenecemos a un sistema familiar. Por eso hoy, amados que nos escuchan, felicidades para todos, porque hoy es tu día. Hoy es el día de la familia. La familia es el primer marco de relaciones, por supuesto que sí. De la familia recibimos las claves para interpretar la realidad, por supuesto que sí. Es decir, todo lo que hoy somos viene directamente relacionado con aquello que aprendimos en nuestro primer núcleo y en nuestro primer entorno familiar. La familia es el destino de la persona, ¿no? Todas las pautas de comportamiento, todas las claves, todo lo que hoy somos tiene mucho que ver con lo que inculcaron y modelaron nuestros padres, ¿no? Por eso decimos que la familia otorga sentido de identidad, de arraigo, de pertenencia. La familia cumple las funciones vitales de reproducción, nutrición, educación, socialización. Y esa es la realidad. La familia es el todo de la persona o de las civilizaciones, ¿no? Y el garante de las mismas. Por eso decimos que el hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. Para toda la vida. Los años más impresionables de la niñez son de 0 a 12 años. Esos son los años especiales donde el barro de la personalidad de nuestros hijos está más moldeable. Todo lo que imprimamos en esa franja de edad antes de la adolescencia va a quedar fijado para los restos. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo
no se apartará de ellos. Lamentablemente, de ese versículo también se ha apropiado el enemigo y con sus políticas de ideología de género está pretendiendo colonizar ideológicamente a nuestros niños y enseñarles sus mentiras para que cuando sean mayores no se olviden de esas mentiras. Y como la mentira se combate con la verdad, la familia y la iglesia en este mundo globalizado son los únicos garantes de esa verdad y de esa esperanza, ¿no? Pero el hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. El hogar es el destino de la persona. A nosotros nos toca como matrimonios, como familias, ¿no? Nos toca decidir si ese sello es un sello de bendición o, lamentablemente, un sello de maldición. Bueno, ahora voy a hablar de algo que me saca una buena sonrisa, porque supongo que seguirá en antena mi querido Víctor Mirón. Con él aprendí este concepto de interpretar la Biblia en clave familiar, no en otra clave. La Biblia hay que interpretarla y la Biblia hay que leerla en clave familiar por una razón muy simple. Porque el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo es la familia. En la iglesia todos vamos bien arregladitos, en la iglesia todos cantamos bien, bueno, más o menos, ¿verdad? Oramos, tenemos una apariencia muy madura, pero mira, la autenticidad de nuestro cristianismo se mide cuando dejamos las puertas del templo y llegamos a nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. Ahí se mide la autenticidad de nuestro cristianismo. Todo lo que en la iglesia se predica tiene que tener su primera aplicación en nuestra primer célula, que es la familia. Por eso la Biblia hay que interpretarla en clave familiar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A veces hay una tendencia a interpretar la Biblia en clave eclesial. No, tu prójimo no es el compañero o el hermano que tengas ahí en la iglesia. Tu prójimo es tu próximo. Tu prójimo es tu pareja, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, ¿verdad? Porque la familia es ese primer sistema, el banco de pruebas, ¿no? De esa autenticidad o no de nuestro cristianismo. Por eso, lo que escuchamos en la iglesia tiene que tener su primera aplicación en la familia. Si no, no sirve de nada. La palabra integridad se compone de dos conceptos, ¿no? La palabra integridad tiene que ver con creencia y con experiencia. Es decir, la palabra integridad, en primer lugar, tiene que ver con la creencia. Todo lo que son nuestros valores, todo lo que leemos en la palabra, todo lo que es la ética adecuada, creencia. Pero para que esa creencia se convierta en el concepto de integridad, tiene que ir acompañada la creencia de experiencia. Cuando creencia y experiencia se dan la mano, vivimos en integridad. Y en medio de una sociedad donde está la infodemia, la posverdad, la cultura de la mentira, los creyentes, la iglesia y evidentemente la familia en primer lugar, tenemos que ser íntegros. Por eso lo que escuchamos de la palabra es muy importante, pero que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Que no nos ocurra como aquel matrimonio ya de avanzada edad que llegan a una entidad bancaria y entonces, hay un atraco. Y entonces llega la policía y empiezan a disparar tiros y al señor le disparan, un tiro que rebota le da en el oído y rápido se lo llevan en la ambulancia, ¿no? Entonces su esposa estaba allí en el banco y el guarda de seguridad la ve como muy tranquila y le dice: señora, pero usted no está preocupada, que a su marido le han pegado un tiro en el oído. Y la señora dice: uy, no, yo a mi marido lo conozco ya desde hace muchos años. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. ¿Verdad, amados? Entonces, que nunca nos ocurra eso cuando estemos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Que no nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que la palabra de Dios sea esa palabra viva y eficaz que se traduce en el primer sistema social de relaciones, en el primer banco de pruebas que tenemos todos nosotros,
que es la familia. Por eso, la Biblia tenemos que interpretarla, amados, siempre, siempre en clave familiar. Familia e iglesia frente a una sociedad globalizada. Hoy es el Día de la Familia, la institución más importante sin la cual esta civilización no existiría, ¿no? ¿Dónde están las celebraciones? ¿Dónde está el que fuese declarado día festivo en todo el mundo, el Día Internacional de la Familia, ¿no? Qué lamentable. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Desde el mismo momento en que Dios crea el universo del caos, Dios crea el cosmos. Cuando Dios empieza el acto creador, todo era desorden. La palabra desorden en griego es caos. Y cuando Dios comienza el universo a crear todas las cosas, la palabra griega es cosmos. Del caos, Dios hizo el cosmos. Del desorden, Dios creó el orden. Y lo hizo estableciendo estructuras de autoridad. Lo hizo estableciendo la institución de la familia como la primera institución garante. Por eso la Biblia, toda ella, desde el principio, hay que entenderla, hay que interpretarla en clave familiar. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios no nos crea, ni al hombre ni a la mujer, para la soledad. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre y la mujer no fuimos diseñados para vivir en soledad. Parte de esa transmisión divina, parte de ese legado de la imagen y semejanza de Dios en nosotros, tiene que ver con la existencia en completa armonía de tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta armonía. Somos seres gregarios, nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esa palabra ayuda idónea es una palabra muy importante. De pronto, bajo una lectura superficial, podría dar la falsa idea de que la ayuda idónea es algo suplementario, ¿no? El varón es el principal y la señora, la mujer, pues es una ayuda idónea, ¿no? Nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda en hebreo se atribuye muchas veces a Dios en el Antiguo Testamento como el ayudador, y es una palabra cuya raíz en griego también tiene mucho que ver con la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo como el consolador, es decir, la ayuda, el complemento ideal para el creyente, ¿no? Es un término con carácter real, por tanto, ¿no? La mujer viene a ser el complemento ideal para la vida del varón. Génesis 2:18. Y ahí nace, por cierto, la sexualidad y el género. Propósito de la sexualidad, suplir la soledad. Ahí lo tenemos ya establecido, ¿no? Y luego, fíjense qué interesante que cuando Satanás tergiversa, porque recuerda que Satanás es un ser estéril. Satanás no tiene capacidad creativa ninguna. Satanás solo puede torcer y tergiversar lo que Dios ya creó. En uno de los libros de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino, son las enseñanzas de un diablo experimentado que le va aconsejando al sobrino sobre cómo atacar a los creyentes, ¿no? Y les habla del placer. A su sobrino le habla. Su sobrino se llamaba Orugario. Es un buen nombre para un demonio, creo, ¿no? No le ponga nunca a su hijo Orugario, por favor. Entonces le va diciendo a Orugario, ¿no? Dice, bueno, es que el placer no es un invento nuestro. El placer es un invento de Dios que nosotros tenemos que torcer y tenemos que tergiversar. Qué tremendo que cuando el diablo tergiversa cualquier cosa creada por Dios, lo que produce esa tergiversación es lo contrario a aquello para lo que Dios lo creó. Dios creó la sexualidad con un sentido de compañerismo, de relación, de unidad y de intimidad. Cuando el enemigo tergiversa la sexualidad en cualquiera de sus perversiones, lo que produce siempre es soledad, culpa y aislamiento. Porque todo aquello que el enemigo tergiversa del don que Dios creó, produce lo contrario para lo que Dios lo creó. De manera que después de Génesis 2:18 llega Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Dejará el hombre, se unirá y serán una sola carne. Génesis 2:25, el propósito de Dios para el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Eran almas gemelas. Habían logrado con el paso de los años y en un proceso lento y complicado, habían logrado llegar a ese concepto de la intimidad donde se sentían en territorio amigo.
donde podían estar desnudos física, emocional y espiritualmente y sentirse sin juicio y sin crítica. Ese concepto de la intimidad es el propósito principal que Dios tiene para nuestros matrimonios y para nuestras familias. No es fácil. Se consigue a base de luchas, de tensiones, de días de tormenta, de días grises, también de días de bonanza, de días hermosos, de momentos inolvidables. El paquete de todo eso va construyendo el concepto de la intimidad. Y después comienza la civilización a desarrollarse y dando un salto, porque el tiempo no nos da, dando un salto llegaríamos a Deuteronomio 6, un versículo absolutamente fundamental y clave en la historia de la Biblia, ¿no? Dios sabía muy bien que su pueblo tenía que ser disperso entre culturas paganas, politeístas, que hacían sacrificios humanos, que tenían prostitución religiosa, y para garantizar, en medio de esa dispersión, para garantizar la ética de vida adecuada, Dios lo que hace es elevar la familia a la categoría de la institución transmisora de la fe. Y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en los postes, ¿verdad? Las hablarás al acostarte, al levantarte, las dirás, las repetirás a tus hijos. Dios estaba elevando a la familia a la categoría de institución garante de la fe y transmisora de los valores cristianos. Qué tremendo, porque las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, no. Las raíces de la fe se adquieren en la familia. Por eso, todavía hoy los judíos ultraortodoxos, cuando están ahí en el Muro de las Lamentaciones, llevan aquí atado un saquito de cuero, a veces también en el brazo derecho. Ese saquito de cuero se llama la filactelia y contiene versículos, enseñanzas esenciales para el pueblo judío. Entre ellos, en Deuteronomio 6, que es la gran Shema, la gran oración del pueblo judío, ¿no? Porque ahí está contenido, o ahí está la tremenda importancia que para Dios tiene la familia. Dios en Deuteronomio 6, repito, eleva a la familia a la institución garante de las verdades de la fe. Por eso toda familia tiene la altísima responsabilidad de ser transmisora de la herencia. Salmo 132, creo que es 12, dice, ya no me acuerdo lo que dice, esto es lo malo de no tener los apuntes delante y andar con la memoria, ¿no? Luego me vendrá y lo diré, pero habla de la bendición generacional, ¿no? Si tú, bueno, luego lo busco y lo comparto, habla, aparte de que creo que es Salmo 132, 12, ¿no? Ya me vino, si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. ¿Se dan cuenta? Las raíces de la fe que inculcamos a nuestros hijos afectarán a generaciones futuras. De ahí la tremenda importancia de que el altar familiar sea restaurado, si no lo está, en todos los hogares. No entendemos un hogar cristiano donde la Biblia no ocupe un lugar central, donde los padres no oren con sus hijos, donde los esposos no oren entre ellos. No se puede concebir un hogar cristiano que se precie de serlo si no tiene en el altar familiar uno de sus pilares fundamentales. Dentro de Familia a Familia, donde nosotros estuvimos tantos años con Víctor Mirón, Family Life España, para entendernos, el Salmo 127.1 siempre fue el versículo lema. Si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican. Algunas versiones dicen en vano trabajan los albañiles, bajo el concepto interesante de que un hogar se construye ladrillo a ladrillo, poco a poco, ¿no? Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Luego llegaríamos al final del Antiguo Testamento, un versículo que Merce ya nos compartió, porque qué interesante, el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías lanzando una profecía que no es sino una restitución a futuro del orden familiar. Habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oye, ¿y qué tal si la tierra está siendo herida ahora con maldición? Porque la pandemia es una maldición.
como un cumplimiento de una advertencia que en el Antiguo Testamento decía que la autoridad de los padres y los hijos en un futuro que parecía muy lejano iba a estar dispersa, los hijos iban a rebelarse. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Cómo esa profecía se está cumpliendo a cabalidad en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, finaliza el Antiguo Testamento en clave familiar, hablando de la futura restitución del orden familiar. Pero comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar, porque el Nuevo Testamento comienza ahí con los evangelios. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, es decir, entroncando al mismo Hijo de Dios en un sistema familiar. Uno podría pensar y decir, bueno, Dios para 3 años de ministerio público ya pudo haber traído a la tierra a su hijo con la edad de 33 para que comenzara su ministerio, 30, ¿verdad? Pero no, quiso Dios que naciera de una mujer, viviera el proceso que todo hombre tiene que vivir inmerso en un clan, en una dinastía, en una familia, y por eso las genealogías en la Biblia son tan importantes, porque nos dan sentido de dinastía familiar, nos dan sentido de linaje. De ahí la importancia de que en nuestros hogares a nuestros hijos les hablemos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y aún tatarabuelos, les enseñemos incluso objetos, fotos, cosas antiguas que les conecten a ellos con una realidad histórica que forma parte de ellos mismos. Eso es crear en ellos sentido de dinastía familiar, sentido de linaje familiar, ¿no? Que en la Biblia es tan importante y que hoy lamentablemente estamos perdiendo de vista, ¿no? Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Después, la Biblia nos habla de los requisitos, ¿verdad? Los requisitos que se establecen en la palabra, tanto en Timoteo como en Tito, para aquellos que anhelan obispado, ¿no? Y en ambos casos, esos requisitos pasan porque esa persona tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, ¿no? Y luego finaliza el Nuevo Testamento, fíjate qué interesante, finaliza también en clave familiar, porque el final de nuestra historia está escrito con letras de oro, y repito, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver para cumplir su palabra y para llevarnos a nosotros, que somos su iglesia. ¿Recuerdas para qué? Para participar eternamente de las bodas del Cordero. La Biblia comienza en Génesis, en clave familiar. La Biblia finaliza en Apocalipsis, en clave familiar. Por eso en estos tiempos tan complicados, con una cultura del desorden, con una cultura de la posverdad y por lo tanto de la mentira institucionalizada, con una cultura de la infodemia, la intoxicación informativa, tú y yo somos los únicos garantes a través de la familia y por ende de la iglesia para transmitir y llevar las dos únicas anclas que pueden asegurar la supervivencia de esta humanidad: la verdad y la esperanza. Dice el Salmo, no sé si es el 60, bueno, no me atrevo a decir qué número, dice: envía tu luz y tu verdad frente a un mundo oscuro, frente a un mundo de mentiras. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Creo que es el Salmo 53. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Qué importante eso, hermanos, qué importante. Por eso nunca tenemos que perder la perspectiva. Hay un ambiente de temor, de incertidumbre en cuanto al futuro, eso está instalado ahí, pero nosotros no tenemos que perder la perspectiva, porque el atalaya no es el que mira lo que está bajo sus pies, bajo la torre como vigía, es el que sabe mirar más adelante, y no podemos dejarnos influenciar por un ambiente y por un espíritu de temor mediante el cual el enemigo quiere paralizar nuestras vidas, ¿no? Recuerda ahí 1 de Pedro 5:8, el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Tú sabes por qué ruge el león? El león ruge para paralizar de miedo a su presa.
porque el miedo nos paraliza. Pero también dice Primera de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y quiero finalizar esta charla en el Día Internacional de la Familia dejándoles con un versículo, porque hace 3 años mi esposa María del Mar y un servidor sufrimos un ataque severo. No olvidemos que nosotros, al igual que muchos de ustedes, trabajamos en 2 de los frentes más complicados, familia e identidad. Entonces, esos son los frentes más machacados, el blanco del enemigo, la familia y la identidad. Y entonces el enemigo nos atacó duramente, duramente. Fueron tiempos de incertidumbre, ¿no? Y en medio de esos tiempos de incertidumbre, yo estoy leyendo la palabra y de pronto salta este versículo, donde Dios nos decía, dice, ¿no?, del juramento que hizo a Abraham nuestros padres, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, y aquí está la palabra, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Porque fueron tiempos donde aún nos planteábamos si teníamos que seguir en el ministerio al precio que estábamos pagando. Y en aquellos tiempos Dios nos dio esa palabra y nos dijo que sin temor le teníamos que servir en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que participa en una u otra medida en el ministerio, en transmitir la palabra, en bendecir a las familias, cada uno de nosotros tenemos frente a este espíritu de temor y de incertidumbre que saber apropiarnos de estas palabras, porque sin temor le tenemos que servir en santidad y en justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y nunca se olviden, amados hermanos, que Dios es el Dios de la historia y que el final de la misma está escrita en su palabra y en su mente infinita. Y en Él tenemos que aprender a descansar y en Él tenemos que aprender a esperar. Finalizo este tiempo cumpliendo escrupulosamente el tiempo que se me dio. De hecho, quizá acabe un par de minutitos antes, incluso compartiéndoles un versículo con el que a mí y a María del Mar nos gusta mucho a veces despedir algún tipo de charla o conferencia, ¿verdad? Y es el versículo que tenemos grabado, bueno, tenemos grabada la cita, no el versículo entero, aunque los chinos hacen maravillas hoy en día, en miniatura, pero en el anillo de nuestra boda, María del Mar y un servidor, vamos para 27 años de casados, pues grabamos la cita del Salmo 48:14, ¿no? Y este es un versículo, amados, con el que yo les quiero dejar a cada uno de ustedes, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y con ese versículo, amados, les doy gracias por estar presentes en esta charla y ya dejo en manos de Orlando y de Merce el tiempito de preguntas. Muchísimas gracias. Vaya, Juan, qué excelente el tiempo que hemos tenido contigo. Ha sido de verdad algo maravilloso. Y tenemos, sí, algunas preguntas y queremos motivar a la audiencia también a que pueda en este tiempo tomar un tiempito para escribir sus preguntas. Hemos estado grabando esta sesión. Algunas personas nos han indicado que si va a ser compartida la presentación. No, la presentación es de Juan, eso es de él para su propio uso, pero sí vamos a tener la oportunidad y a sus cuentas de correo donde recibieron la notificación van a estar recibiendo dentro de un tiempito la dirección a donde pueden acceder a la grabación de este evento para que ustedes puedan retroalimentar un poco más y poder tener este tiempo. Juan, ha habido una intensa participación durante toda tu ponencia.
y me he tomado la libertad de hacer algunos resúmenes acá con respecto a algunas preguntas e insisto, si alguien más desea preguntar, pues este es un tiempo apropiado para que hagan sus preguntas y las vamos a estar transmitiendo en la medida de lo posible. Juan, hay un término que mencionaste que causó de verdad algo, un gran impacto en la audiencia, y ese es el término de que la familia debe ser ancla de estabilidad. Y de verdad que es un concepto maravilloso, es un concepto que tal vez nos es un poco difícil en este tiempo que estamos viviendo comprender, porque está muy alejado en nuestro diario vivir, como alguien lo comenta inclusive en el chat, en el tiempo de preguntas, de que más bien pareciera que no encontramos elementos de estabilidad en las familias de hoy. Ciertamente tu ponencia ha ido orientándonos un poco hacia cómo podemos transformarnos en anclas de estabilidad en nuestras familias, pero si tuviera la oportunidad de darnos un consejo, darnos un ABC de cómo transformar nosotros en este tiempo tan difícil nuestras familias en anclas de estabilidad, ¿tú qué consejo nos darías? Bueno, efectivamente, la familia es ancla de estabilidad, ¿no? Pero recuerden que, entre otros casos, uno de los casos más comunes donde los barcos utilizan el ancla es cuando hay tormenta, ¿eh? Y estamos en tiempos de fuerte tormenta, ¿no? Por lo tanto, para anclarnos en una estabilidad garantizada, tenemos que anclarnos a la verdad y a la esperanza, y eso solo lo pueden dar la familia y la iglesia, ¿no? Yo hablaba antes del altar familiar, y esto es algo absolutamente fundamental para anclar bien las bases de nuestra familia, ¿no? Es decir, qué interesante el concepto de la palabra compañerismo. La palabra compañerismo en su etimología latina quiere decir comer pan con. Qué interesante, ¿eh? Jesús era acusado de comilón y bebedor, porque de pronto sus más grandes enseñanzas eran alrededor de una mesa, lo que nos recuerda que la mesa es un lugar de bendición. Cuando las familias, si tienen el privilegio, que no todas lo tienen, de comer todos juntos al menos una vez al día, esa es una mesa y un lugar sagrado. Ahí no hay lugar para el celular ni para la televisión. Eso es sacrilegio. La mesa debería de ser el lugar para tener compañerismo, comer pan con. Además, entendiendo que la iglesia precisamente comienza en el libro de los Hechos con comidas, cenas por las casas. Eso es importantísimo. El tiempo de la comida es un tiempo absolutamente fundamental. Por eso, a la familia o a las casas se les llamaba hogares. La palabra hogar también viene del latín focus, que significa fuego, porque antiguamente las familias se reunían alrededor del fuego, ahí se cocinaba, ahí se calentaba, ahí se transmitía la enseñanza oral, y no debemos de olvidarnos de todo eso, ¿no? La familia tiene que anclar bien sus bases en restaurar el altar familiar, en la importancia de las comidas como un lugar de compartir, pero evidentemente de los tiempos donde se apliquen las enseñanzas de la Biblia, ¿no? De los tiempos donde los padres con sus hijos abran la palabra y la expongan. Y hay personas que nos dicen con legitimidad, pero no tenemos tiempo, los trabajos nos agotan. Es cierto, cuando no hay tiempo hay que calendarizar tiempo. Quizá usted no puede todos los días tener un tiempo devocional, pero de pronto los viernes sale primero del trabajo o el sábado tiene el día libre. Haga momentos especiales, aunque sea un par de días a la semana. No se olvide, porque recuerde que las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Eso sería. Fantástico, fantástico. Excelente, Juan. También nos hacen algunos comentarios y de ahí yo quiero plasmar tal vez una pregunta, y es que muchas veces como iglesia en este tiempo, en la iglesia contemporánea, hablando de América Latina y hablando creo que de la realidad mundial, la iglesia, según el criterio con el que estoy en gran medida de acuerdo de algunos de los participantes acá, tiene más participación en, digamos, a través de redes y a través de marchas y a través de otro tipo de manifestaciones, haciendo, digamos, un eco más en mostrarse como poseedores de una verdad, como para ganar, ¿verdad? Como para ganar una disputa,
y no tanto como para informar o educar acerca de los principios y valores que como iglesia nosotros hemos heredado de la palabra. Igual, ¿qué consejo nos das acá? Ciertamente creo que el ser activos, manifestantes, pues nos da a nosotros una oportunidad grande de hacer ver también los principios y valores, pero ¿qué consideras tú que sería una acción más adecuada para nosotros ser efectivos en la comunicación de estos principios y valores? Sí, Proverbios dice, creo que es Proverbios 16, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, ahí hay dos aspectos absolutamente fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con misericordia, pero otro tiene que ver con que la verdad hay que decirla, con amor, pero hay que decirla. Lo que nos lleva al planteamiento siguiente. Como iglesias, no podemos ser iglesias reaccionarias, que continua y constantemente reaccionemos cuando nos invaden algunas de las políticas derivadas de la historia de género. No tenemos que reaccionar, porque reaccionar es ponernos a la misma altura que ellos, ¿no? Evidentemente, a veces hay que defenderse, ¿eh? Y tenemos que defender la educación de nuestros hijos, y a veces habrá que participar, a veces hay que sacar la espada. A veces hay que participar en marchas, en manifiestos, todo eso tiene que existir y está bien. Pero un concepto fundamental, amados, es que nosotros no somos el enemigo. Nosotros somos la alternativa. No somos el enemigo. No, no somos el enemigo. No odiamos al homosexual, por mucho que se nos cuelgue la etiqueta de homófobos. No odiamos a nadie. El cristiano no odia a ningún ser humano porque los seres humanos son imagen y semejanza de Dios, independientemente de creencia, color, raza u orientación sexual. Amamos al ser humano. Queremos la salvación del ser humano. No solo no somos homófobos, no solo no somos el enemigo, sino que somos la alternativa. Jaume Llenas, quien fue secretario general de la Alianza Evangélica Española durante muchísimos años, él habla de la apologética de construcción de puentes. Mira qué interesante. Dos bandos enfrentados, a cada uno se le da un montón de piedras. Por instinto y por reacción, ¿qué haría cada bando? Empezar a lanzarse las piedras unos a otros. Los cristianos no. Los cristianos, con ese montón de piedras, tenemos que construir un puente para llegar a esas personas, porque no somos el enemigo, somos la alternativa. Por tanto, haríamos bien en entender los conceptos de que no somos el enemigo, de que tenemos que tener tender un puente de esperanza a todas las personas y aprender a equilibrar, ser combativos cuando tengamos que serlo, defendiendo a nuestros hijos, leyes y demás, pero también ser compasivos, no olvidando nunca que la Iglesia está para ser un lugar acogedor a las personas con cualquier pecado que acudan, ¿no? Y para eso tiene que haber esa famosa apologética de construcción de puentes. Buenísimo. Qué bueno, Juan. Algo que me impresionó bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que tú comparabas con las calzadas que construyeron los romanos y hoy de redes hacia las redes. Estamos en los tiempos en que la familia es la educadora de la fe, definitivamente. Y creo que todos los que estamos aquí somos líderes, ministros, amamos a las familias y estamos aprendiendo para poder tener recursos para bendecir a otros. Estás hablando de esto, nosotros creemos que el mensaje es el mismo, aunque cambian la cultura, cambia el tiempo, cambian a veces el escenario, cambian también a quienes vamos a estar compartiendo, pero la palabra y el mensaje es el mismo. ¿Cómo puede ser y cuál sería el desafío? ¿Cómo poder hacer esto? De compartir el mensaje, de ser nosotros esos transmisores de la fe, como en casa y también hacia generando un movimiento a favor de las familias utilizando estas redes. Creo que tenemos que cambiar y transformar nuestra manera de pensar. El mensaje es el mismo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, efectivamente, la difusión a través de las redes es impresionante y nos da unas oportunidades increíbles, sobre todo a los ministerios que trabajamos en todos estos medios. Para muestra, un botón. Esto que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Yo en la mañana estuve dando una charla en Tarragona y ahora en la tarde resulta que estoy en Costa Rica con mis amigos de Costa Rica y de tantas partes del mundo que ahí veo en el chat. Hay gente de cualquier lugar de Latinoamérica, de Canadá, también he visto a alguien por ahí. En fin, esto es lo que permite la globalización y el uso de las redes, ¿no? Que es
muy interesante y tenemos que saber utilizarlo, ¿no? Pero algo que nosotros en estos tiempos tenemos que aprender a hacer es que la gente está muy sensible, muy hipersensible, ¿no? Hablábamos de una cultura del victimismo, ¿no? Hablamos de una cultura de la ofendiditis, donde hoy en día ofende cualquier cosa. Ya incluso los humoristas ya no saben qué hacer porque ponen cualquier viñeta en tono gracioso y va a haber por ahí algún colectivo que dice, me está usted ofendiendo y toda la historia, ¿no? Entonces, ante tanta hipersensibilidad, los cristianos tenemos que aprender a no ser confrontativos, directos, sino circulares en nuestro acercamiento a los no creyentes. Porque si vamos muy confrontativos y directos, enseguida se van a poner en guardia, ¿no? Dentro de esa apologética de construcción de puentes, uno de los ingredientes, o el ingrediente que unifica las piedras de ese puente, es el amor y la amistad. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que frente a una persona, por ejemplo, con una orientación homosexual, frente a una persona con una cultura de divorcio y de lujuria y todo eso, nosotros no vamos a confrontar a esa persona con su pecado. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es tenderle una mano a esa persona y hablarle de que hay un Dios que lo formó, que lo creó y que tiene un propósito para él. Quizá de mano yo no puedo irle hablando de Dios, porque de pronto puede levantar defensas. En Europa no es tan normal como en Latinoamérica, que uno puede hablarle de Dios al taxista y se convierte de pronto. No, en Europa no es así, somos mucho más duros. Esto es real, es cierto. Pero cuando uno genera un terreno de amistad, abre las puertas para que sin que yo tenga que hacer ningún intento, la otra persona se me empiece a abrir a mí en áreas de duda y en preguntas que tiene muy interiormente. Claro, si yo no genero ese lecho de amistad, ese terreno natural de confianza, la persona no se va a abrir. Por eso es una carrera a largo plazo. No es confrontativa, sino que es circular y requiere de que trabajemos el amor en el concepto de la amistad. Tomar café con alguien, invitar a una persona o a una familia a comer a casa. Ese es el mejor testimonio evangelístico que podemos hacer, aparte de que a través de las redes y ya como ministerios mayormente las utilicemos para que la palabra corra y se difunda sin precedentes, ¿verdad? Gracias, excelente. Juan, alguien nos pregunta también cómo podemos hacer o cómo puede él en este caso hacer para obtener más información, para crecer en este tema que tal vez para muchos de nosotros es primera vez que se menciona. Y yo como tengo muchos años de ser fan tuyo, yo les recomendaría a ellos que adquieran tus libros, ¿verdad? Y aquí tenemos varios, Tu matrimonio se importa, Tu identidad se importa, Homosexualidad, Pastoral de la atracción al mismo sexo y varios títulos más que tú tienes. Juan, me encantaría darte un espacio para que nos hables acerca del proyecto que tú manejas con INFA y acerca de estos espacios que constantemente estás abriendo, donde a través de webinars que tú mismo organizas o a través de cursos a la distancia que podemos llevar, no importa, nosotros acá desde Costa Rica hemos llevado tus cursos también, entonces, ¿cómo podemos nosotros, los que estamos interesados en poder conocer un poquito más de lo que Juan Varela e INFA están haciendo y cómo podemos participar de tus espacios que has estado abriendo? Sí, Orlando. María del Mar y yo fundamos y presidimos el Instituto de Formación Familiar, el INFA, ¿no? El INFA ofrece cursos que tienen la pretensión, y lo están logrando, gracias a Dios, de formar al liderazgo cristiano en áreas de familia, de consejería bíblica, de orientación, de mediación familiar, de identidad, de sexo, de género y de todos estos asuntos, ¿no? Esto quiere decir, voy a poner ahí de pronto la página web de nuestro seminario, por si alguien quiere entrar ahí. Bueno, es institutoinfa.com, me salió el guión, ¿no? Ahí queda en el chat. Entonces, en el INFA ofrecemos cursos online y ahora, evidentemente, está de moda la formación online. Cursos donde usted, si ingresa ahí en esa página web, va a haber una oferta de cursos de consejería bíblica, de mediación, de orientación familiar. Tenemos un coach. Ahora pronto vamos a hacer una nueva edición de coach en identidad sexual y género.
Este es un curso para trabajar todo lo que tiene que ver en la ayuda pastoral a personas con orientación confundida, con atracción al mismo sexo. Y luego voy a poner aquí también en el chat eh, mi correo electrónico, ¿verdad? Por si alguna persona quiere contactarme por este medio, que también lo pueda hacer. juanvarela@institutoinfa.com. Siéntanse con libertad de ingresar en la página web, de entrar ahí, y también, ya para rematar la cosa, les pongo ya mi Instagram. Y ahí sí que me hacen el favor si entran y se añaden a mi Instagram, porque eso también nos ayuda en todo esto, ¿no? De manera que a través del INFA no solo ofrecemos la formación, digamos, en áreas de consejería familiar, mediación, orientación, género e identidad, sino que también nos ponemos a disposición de cualquier iglesia, entidad o denominación que quiera trabajar toda la temática de... si lo digo, toda la temática relativa a la familia en general, escuelas de padres, charlas para matrimonios, trabajamos todo lo que tiene que ver con los hijos, paternidad y todas estas cuestiones, ¿no? Y también, evidentemente, hacemos, si el tiempo nos lo permite, un poco de consejería también, lo que sería a nivel familiar, ¿no? Entonces, claro, me acabo de dar cuenta de que la información que acabo de colocar en el chat entiendo que no está visible para todas las personas que nos están viendo, me parece, ¿no? Sí, Pero se bueno. está mirando, Juan. Yo creo que sí Sí, estamos ¿verdad? viendo, sí. Muy Creo bien, que muy se bien. está mirando. Muy bien, muy bien. Entonces, aunque están diciendo por aquí que No, no, parece, pero bueno. Juan, perdona que te interrumpa, pero Sí, creo que sí. lo que estás es chateando conmigo nada más. Entonces, fíjate ahí nada Oh, más. de Pero acuerdo. vamos a hacer antes de cerrar este webinar, vamos a hacer no dice para todo, ok, es que lo estás haciendo para los panelistas. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Ok, más bien quiero pedirle tal vez a Ariana que me ayude a replicar esta información que Juan ha estado poniendo en el chat para que sea vista por todos los participantes como tal. Acabo de cambiar a panelistas y participantes. Exactamente. Por lo tanto, ahora para todos sí tiene que aparecer ahí mi correo electrónico, y luego, si se puede poner también la página web, pues ahí del INFA. Ya se Ahí. colocó la página web, Juan, tranquilo en Muy eso. bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues para eso estamos, junto con María del Mar, a disposición. Antes de la pandemia, un servidor, mayormente, muchas veces acompañado de María del Mar, otras veces solo, viajaba por cualquier lugar. Por eso anhelo que regresen los viajes. Estos medios son fabulosos, pero nos están privando del lenguaje de la piel. Y nos están privando de las comiditas juntos, de las conversaciones de café y de cosas que necesitamos y que yo espero que vuelvan, no en la medida de antes seguramente, pero espero que vuelvan, ¿no? De manera que ahí estamos a disposición, ¿no? Para poder participar en cualquiera. Y los libros, sí, evidentemente ahí están. También reuniones de hombres. Hacemos mucho énfasis en reuniones de varones por la importancia de que el varón recupere una posición que lamentablemente está perdiendo debido a la crisis de la masculinidad. Y entonces todos nuestros libros también usted los va a encontrar en cualquier librería cristiana, o si no también en Amazon, ¿verdad? Excelente, Juan, excelente. De verdad, agradecidos con tu participación, agradecidos con esta audiencia tan maravillosa. Llegamos a tener en promedio 150 conexiones, con picos, un gran espacio del tiempo, con picos de 175 conexiones. Así que verdaderamente logramos alcanzar con creces nuestra meta. Y muy agradecidos, y comunicarles que no va a ser solamente nuestra única participación. Si ustedes requieren más información, pueden escribir a vidaenfamilia@cru.org y les podemos estar pasando información acerca de este tipo de eventos, acerca de este tipo de conexiones que en algún momento igual vamos a estar haciendo. Soñamos con no solamente volver a tener a Juan acá, sino tener a muchos otros expositores que tienen tanto que compartir con nosotros. De nuestra parte, agradecerles su presencia, su participación.
Juan, de verdad, un gran abrazo. Yo sé, como dices tú, ese toque de piel hace falta, pero si te sirve de algo, te mandamos un abrazo virtual desde Costa Rica y creo que todo Iberoamérica está enviándote un abrazo porque las felicitaciones y todas las buenas expresiones con respecto al tema que se ha expuesto hoy, pues no dejan de llover en el chat. Así que gracias de verdad por este tiempo. Sí, animamos a todos realmente a perseverar en este gran esfuerzo de alcanzar a las familias y llevar este mensaje de salvación, primeramente desde nuestra casa y luego empezar a hacer influencia en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Gracias, Juan, por inspirarnos, gracias por motivarnos y gracias a cada uno por ser parte de toda esta gran visión de alcanzar un hogar a la vez. Amén. Gracias y buenos días y buenas tardes. Y para ti, Juan, buenas noches. Y para nuestro hermano Víctor también y algún otro ibero que estamos conectados en esta hora. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto, chao. Gracias, Juan.